Gracias a todos por venir. Sabemos que la situación climática no es la mejor, pero yo hacía memoria que antes llovía así una semana y uno se las arreglaba. Así que bueno, gracias Señor por cada uno. Pregúntale al que está a tu lado para comenzar, ¿qué enternece tu corazón? A lo mejor la pregunta, ¿sí? Más de algún enamorado dirá, tú mi amor. ¿Sí? Pero para comprender a cabalidad es importante entender qué implica esto de enternecerse, de conmoverse. Porque por el contrario, la tendencia es que nuestro corazón se endurezca. Yo siempre pienso en cómo teniendo símil de cosas o comparaciones de cosas podemos muchas veces entender a cabalidad de qué se trata esto. Entonces quiero invitarlos a la historia de un joven que aparece en la Biblia, cuyo reinado fue una marca, una diferencia en una seguidilla de cosas. Y esto creo que nos va a hablar en muchos aspectos. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. Vamos a leer desde los versículos 3 al 20. Esta es la historia del rey Josías. Segunda de Reyes, capítulo 22. El versículo 3 dice así: a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiere, porque ellos proceden, ¿qué dice? Con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todos los que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arhaz, guarda de las vestiduras la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decida el varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran
todo el mal de que había este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mira, se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mi ira, perdonen ustedes. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Qué tremendo es cada acontecimiento que ocurre en nuestras vidas. Uno ha aprendido que en la vida cristiana no existen las casualidades. Entonces, cada detalle marca la diferencia. El tema es si uno ve aquello o no. Se le atribuye a Albert Einstein la frase: todo en la vida es un milagro o nada es un milagro. ¿Sí? Se dice que Albert Einstein habría dicho esta frase: o en la vida todo es un milagro o nada es un milagro. Y viendo la realidad del rey Josías, podemos entender cómo se puede marcar la diferencia en una vida, cómo una persona, cuán importante es una persona. Pasa el tiempo y la verdad es que yo he entendido, o creo haber entendido, lo importante de una sola persona, en una familia, en una vida, en una ciudad, en una nación, como una vida, ¿sí?, puede marcar la diferencia. ¿Por qué estamos en contra del aborto? No solamente que ya es suficiente que Dios aborrezca el aborto, ¿sí?, sino también porque valoramos la vida. Porque cada vida cuenta, porque cada persona cuenta, sin importar las circunstancias, sin importar la situación, cada persona cuenta. Este joven con 18 años tuvo un desafío de marca mayor, sobre todo teniendo en cuenta sus antecedentes familiares. Solamente retrocedemos a 2 generaciones antes de él, es decir, su abuelo y su padre, 2 generaciones. Veamos cómo eran las generaciones que antecedían a Josías. El abuelo de Josías, ¿sí?, el abuelo de Josías fue un hombre perverso, dentro de los más perversos en Israel. Y cuando hablamos de gente perversa, no estoy hablando de gente mala o con malas motivaciones. Estoy hablando de gente perversa, gente que se anima a hacer el mal, que desea hacer el mal. ¿Qué caracterizó a este hombre? El abuelo de Josías imitó a las naciones paganas en sus actividades cúlticas. Él desarrolló un culto pagano, ¿sí? Tomó todo lo que se hacía afuera y lo introdujo en Israel, en contra de lo que decía la palabra de Dios. Volvió a edificar los lugares de culto pagano que su padre había derribado. Este hombre había tenido un antepasado que había hecho lo recto. ¿Y qué hizo él? Volvió a hacer todo lo malo. O sea, todo lo que su padre había hecho, él lo volvió a hacer lo malo. Levantó altares en la propia casa de Jehová y respetándola. Esto es como cuando uno dice: mira, esta casa se respeta. ¿Sí? ¿Usted lo ha dicho en su casa? Mira, me vas a perdonar, pero esta casa se respeta. Ajá. Bueno, este hombre, el abuelo de Josías, irrespetó la casa de Dios. ¿Haciendo qué cosa? Levantando un altar en el propio templo del Dios de Israel. Edificó altares a todas las deidades celestiales. Se dedicó a la astrología. ¿Sí?
Se dedicó a la astrología, desarrolló la astrología. ¿Entiende usted la diferencia entre la astronomía y la astrología? Doy por sentado que usted la comprende, ¿no es cierto? Mira al que está a tu lado y dile, ¿entiendes la diferencia? En términos sencillos, el astrólogo es un brujo. ¿Sí? Es un brujo. Ajá. El que estudia, el astrónomo, en términos generales podemos decir que es una persona dedicada a la ciencia. Pero el astrólogo es un brujo y este hombre se dedicó a la astrología, a la brujería. Sacrificó a su hijo vivo en culto idolátrico. Había un dios llamado Moloch y le presentaban en sacrificio los hijos vivos, los bebés vivos, al fuego. O sea, los padres miraban cómo los bebés eran entregados y quemados delante de ellos. ¿Sí? O sea, el aborto ya es perverso. Esto es peor todavía. Peor todavía. ¿Sí? Se dedicó a la brujería. No a medio tiempo, a tiempo completo. Él no tenía que estar preocupado de que le faltara nada, era el rey. ¿A qué dedicó su vida? A la brujería. ¿Y qué más hizo este abuelo, el abuelo de Josías? Fue un asesino serial. Él promovió el sicariato. Dice que llenó Jerusalén de sangre de extremo a extremo. O sea, si no los asesinaba él movía y motivaba a que otros se dedicaran a asesinar. Entonces llenó a Jerusalén de sangre. Ese fue el abuelo. Veamos el padre. Y aquí podemos aplicar de tal palo, tal astilla. Su padre hizo lo malo delante de Dios tal como su abuelo. ¿Sí? O sea, aprendió de su papá. Y murió asesinado por sus siervos que tramaron una conspiración en su contra. O sea, no solamente el padre de Josías aprendió todo de su papá, sino que él vivió las consecuencias. Y fue tanto la maldad que él mismo fue asesinado. Josías asume el reinado en Israel habiendo conocido el asesinato de su padre. Piensen ustedes el dolor que eso puede haber provocado. ¿Sí? Y a los 18 años él asume esta responsabilidad. Todo el entorno de Josías debía provocar un endurecimiento de su corazón. O sea, piense usted cómo tiene que haber sido su infancia, su niñez, su crecimiento. ¿Qué tiene que haber visto? ¿Qué tiene que haber escuchado? Tu abuelo, tu papá, ¿sí? Tu casa, tu familia, todo lo que hiciste, todo lo que hicieron tu familia. Evidentemente, lo más probable es que la lógica hubiera hecho que su corazón se hubiera endurecido. Sin embargo, él marcó la diferencia. De una u otra forma, los padres, ¿sí? O los antepasados de Josías se dedicaron a erradicar a Dios de la vida de Josías. Sin embargo, él encuentra al Señor. Y eso a mí me parece extraordinario. En Proverbios 1:10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y si yo pudiera darle un consejo el día de hoy, yo quisiera que usted tomara este Proverbios 1:10. Mire, cada vez que a usted le ofrezcan algo que sea de dudosa procedencia o algo que puede ser muy atractivo, no, mira, hagamos esto otro, pero que va en contra de la palabra de Dios, te diga, no voy para allá, no lo voy a hacer, no me voy a involucrar en aquello. Mientras estudiaba este pasaje y venía este versículo a mí de Proverbios 1:10, yo decía, Señor, por algo tú me lo estás dando. ¿Sí? No solamente los que estamos aquí reunidos, sino los que están en la casa. Si te están ofreciendo algo, si te están diciendo, o algo te parece muy atractivo en su minuto, mira lo que dice, no consientas. Si no es la voluntad, asegúrate muy bien. Pídele al Señor antes de tomar cualquier decisión. ¿Sí? Antes de comprar cualquier cosa, antes de invertir tu dinero o tu tiempo en cualquier cosa. Dice literalmente, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. ¿Sí? Asegúrate muy bien, asegúrate muy bien. Y quiero que estudiemos este pasaje de Segunda de Reyes 22 en 3 grandes porciones. Vamos a leer del 3 al 7. Dice,
a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Hay 4 cosas que quiero destacar de este pasaje. Primero, Josías desarrolló una motivación santa. Siendo muy joven, él dijo: ¿qué es lo que quiero que se destaque de mi vida? Voy a levantar el templo de Dios. Voy a reparar el templo de Dios. ¿Por qué quieres que se destaque tu vida? Cuando hablen de ti, ¿qué quieres que se diga? Mira lo que te estoy diciendo. Cuando hablen de ti, ¿qué quieres que los demás digan de ti? No depende de la percepción de los otros, es de la decisión de uno. Josías desarrolló una motivación santa, sus esfuerzos estaban puestos en la obra de Dios. ¿Qué quieres que se destaque de tu vida? Un segundo aspecto, se rodeó de gente con una motivación similar a la de él. ¿Sí? Todos los escribas, todos los carpinteros, toda la gente que estaba con él eran como él. Ese es el concepto más básico de discípulo. Es como él. ¿Sí? Cuando yo empecé a servir al Señor, muchas veces me dijeron: tú eres igual a Olger. Y sí. Porque uno va marcando ciertos aspectos. Y entonces él evidentemente se rodeó con gente como él. ¿Qué dice Amós 3:3? ¿Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Miren, así de básico. Es imposible. Como era Josías, era la gente que con él estaba. Tenga usted algo para todas sus relaciones. Las relaciones se manejan espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que los espíritus se atraen. ¿Sí? Ni siquiera los aspectos de carácter. Porque curiosamente, cuando uno se casa con alguien opuesto a uno. ¿Sí? ¿No es cierto? Y por lo general pasa eso. Dice: pero ¿cómo te gusta esta persona? Si es totalmente opuesta a ti, por eso. Ajá. Pero espiritualmente los espíritus se atraen. Entonces, evidentemente, si Josías tenía su motivación en las cosas de Dios, ¿cómo iba a ser la gente que iba a estar alrededor de Josías? También tenía la misma motivación. Por eso me llama profundamente la atención cuando a veces veo personas que se rodean con otros que no tienen, no quieren buscar a Dios. Y digo: pero entonces, ¿cuál es la motivación? ¿Sí? ¿Cuál es la motivación? Un tercer aspecto es que generó un movimiento de gente cuya visión trascendía sus propios intereses. Él marcó la diferencia. Uno solo generó un movimiento de personas que van haciendo la diferencia. Y eso es un aspecto importante respecto de la iglesia. La iglesia no se trata solamente de reunirnos. Dicho sea de paso, nuestra iglesia, nuestro ministerio cristiano, no es un ministerio que esté enfocado a lo que se conoce como un ministerio de congregación. Nuestro enfoque no está simplemente en juntar personas. Nuestro enfoque está puesto en preparar personas que conozcan a Jesús y que vayan y lleven a otros. ¿Sí? Porque alguien puede decir: oye, pero ¿por qué no construimos una mega iglesia? Porque no es nuestra visión. Nuestra visión sigue siendo trabajar con las personas, trabajar con las familias, trabajar con la gente, el discipulado personal, los grupos celulares, los grupos de oración en las casas. Ajá. Y en esa perspectiva, entonces, evidentemente tenemos que trabajar en esa misma visión. ¿Sí? Y Josías desarrolló aquello. Y un cuarto aspecto es que a pesar de su juventud, comenzó a edificar su vida con dedicación, convicción y visión.
Tres características. Tres características. Dedicación, convicción y visión. ¿Sí? Para todo en la vida es importante dedicarse. Mi pregunta es, ¿a qué te dedicas tú? No, yo me dedico a ver películas Netflix. ¿Sí? La convicción sobre todo nos ayuda en días en que uno no tiene ciertas motivaciones para hacer las cosas. ¿Sí? Si yo le dijera, mire, vamos a trotar ahora con este día, salgamos a la calle a hacer ejercicio, ¿usted iría conmigo? No. Entonces, en días así, la convicción es decir, ¿sabes qué? Voy a ir igual, me voy a mojar, me voy a empapar, pero tengo la convicción de que es importante hacer esto. Ajá. Y la visión es lo que nos lleva a trascender, lo que nos lleva más allá, lo que yo siempre manifiesto esto, lo que nos lleva a pasar del día 30. Muchas veces nuestra vida es al día 30. Al día 30, ¿sí? Todo implica el día 30. Y el primero, volver a comenzar. Pero muy distinto es cuando uno dice, ¿dónde voy a estar en 5 años más? ¿Dónde voy a estar en 10 años más? ¿Sí? ¿Te has puesto a pensar en esos términos? Para nosotros como cristianos, ¿dónde vas a estar en la eternidad? Estas debieran ser nuestras interrogantes. Ajá. 4 aspectos que destaco de este texto. Continuemos. Versículo 8 en adelante dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, a Isaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Qué profundidad la de Josías al entender esta realidad, triste para él reconocer, y él habla con propiedad diciendo, mi propia familia, ¿sí? A veces uno puede echarle la culpa a mucha gente, pero a veces el problema viene desde la casa. Cuando él dice, mis padres, nuestros padres, está hablando de su propia realidad. Mis padres no han escuchado, no han leído lo que fue escrito. En la búsqueda, recuerden ustedes que Josías se propuso restaurar el templo. Y en esta búsqueda, él encuentra el libro de la ley. ¿Usted piensa que eso es casualidad? Bajo ningún punto de vista. Cuando uno se desafía y se anima a servir al Señor, ¿sí? A buscar al Señor, a depender de Dios, Dios también va poniendo dirección en uno. Entonces no es casualidad que en esta construcción Él encuentre el libro de la ley. De una u otra forma, Dios le confía a Josías este descubrimiento. Uno puede decir, ¿por qué no soy millonario? Porque a lo mejor Dios sabe que si eres millonario te vas a perder. ¿Y por qué el de al lado? Porque Dios sabe que ese de al lado no se va a perder, sino que va bien usar el dinero. Recuerde que Dios le da a cada uno conforme a lo que puede manejar, a lo que puede tener, a las capacidades. No todos tenemos las mismas capacidades. Hay muchas cosas que yo admiro de otras personas, capacidades que yo no tengo, ¿sí?
y me causan admiración. Y en muchos aspectos me ha llevado a aprender, me gusta aprender. ¿Sí? Entonces digo, ¿cómo lo haces? Cuéntame. ¿Sí? Porque yo quiero aprender también cómo lo haces tú. ¿Sí? Y me admira hasta el día de hoy, me admira la gente que tiene capacidades y talentos que yo no tengo. Pero entiendo que todo eso también demanda una responsabilidad. Dios le permite encontrar a Josías el libro de la ley, pero no para que lo ponga abierto en el Salmo 91 a la entrada del palacio. ¿Sí? Claro. La responsabilidad es mucho mayor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando le leen el libro, le dicen, recolectamos el dinero. Mire bien el relato. Dice, recolectamos el dinero. De partida me llama la atención que ellos entregan dinero y no piden cuentas. Eso habla del nivel de los maestros, de la gente que estaba trabajando con Josías. Dice, entréguenle el dinero, no les piden cuentas, porque sé que ellos van a trabajar honradamente. ¿Sí? Eso es un testimonio muy importante. Me alegré el otro día, supe de alguien que le habían contratado y dijeron, te contratamos, porque eres cristiano. Me alegré con todo mi corazón. ¿Sí? Porque creo que esa es una marca que debiera ser notoria en nosotros. Que nos dije, mira, te contrato porque eres cristiano. Porque doy por sentado que vas a llegar a la hora, que vas a ser puntual, que vas a ser ordenado, que vas a ser confiable. Doy por sentado eso. Hasta aquí no me han llamado de ninguna empresa para decir, ¿usted me puede dar referencias como pastor acerca de esta persona? ¿Sí? Pero creo que es una marca que debiéramos tener. ¿Sí? Y aquí esta gente dice, mire, entrégueles el dinero y no les pidan cuenta, porque ellos actúan con honradez. ¿Sí? Es gente dedicada. Ese aspecto es muy, muy, muy importante. Cuando recibe el dinero, le dan cuenta al rey, dice, tenemos el dinero. Ah, y además encontramos el libro. Y yo creo que Josías tiene que haber comprendido nada tan sagrado como su palabra. O sea, de todos los descubrimientos, nada tan sagrado como la palabra de Dios. Nada mejor para comenzar a edificar que su palabra. Para empezar algo, tener una promesa. Tener la palabra de Dios. Por estos días conversaba con un coordinador tiempo completo, muy cercano, y le agradecí cuando yo tenía que tomar una decisión respecto de mi vida, si iba a servir al Señor o no. Él me dijo, mira Andrés, por sobre todas las cosas, asegúrate y pídele a Dios que te dé una palabra. Y para mí ese consejo fue muy, muy importante. Muy importante, porque me dediqué, Señor, tú quieres que yo te sirva, porque puede ser un invento mío, ¿me explico? ¿Sí? Y Dios me dio una palabra específica, concreta, clara, y para mí fue un respaldo. Después le comenté a otro amigo también, ¿sí? De hecho le escribí una postal, imagínese el tiempo. Ajá. Le escribí una postal, le dije, quiero contarte, espero que estés bien, y quiero contarte que voy a servir al Señor. Y me escribió de vuelta, me dice, me alegro mucho, pero ¿estás seguro? ¿Sí? Yo al principio dije, gastar plata para preguntarme eso. Pero por otro lado, se lo agradecí y volví a orar. Y volví a decirle, Señor, tú me darías otra palabra distinta a la que me diste para confirmar que tú quieres que yo te sirva. Y para mi sorpresa y seguridad, el Señor me dio otra palabra totalmente distinta y más clara todavía. ¿Sí? Porque incluso hablaba de mi edad. Era preciso en la Biblia. ¿Sí? La edad que yo tenía, Dios me había dicho, mira, me vas a servir con esta edad. Espectacular. ¿Sí? Entonces le escribí todo orgulloso de vuelta. ¿Sí? El Señor me dio otra palabra. Nada mejor para empezar a edificar algo que tener el respaldo de su palabra. Y otra cosa, nada mejor, ni una visión tan trascendente para pensar en el futuro reparando el pasado como su palabra. Es importante la restauración, hijos de Dios, lo que Mauri y Romy decían, la sanidad.
es muy importante. Josías tenía que sanar su pasado, tenía que enfrentar su realidad, ¿sí? Porque era notorio que él venía de un abuelo y de padres perversos. Pero eso no tenía por qué ser determinante para él. Él podía sanar su realidad y contar una nueva historia. Y para eso nada mejor que conocer la palabra de Dios, ¿sí? Cuando él escucha esto, lo primero que él dice es: pregúntenle a alguien que me diga qué hacer. Literalmente dice: id y preguntad a Jehová por mí. ¿Sí? Piense usted que en aquella época esto era cada vez más complejo, porque era tanta la maldad que había muy poca gente que buscara al Señor. Profetas prácticamente no quedaban. ¿Por qué? Porque los habían asesinado, los habían matado. La búsqueda de Dios se había pervertido. Mucha gente pensaba que buscaba a Dios y ofrecía sacrificios a otros dioses. Entonces lo que pregunta Josías no es tan sencillo. Cuando él dice: id y preguntar a Dios por mí, ¿quién me podrá dar una respuesta certera en esta época? ¿Sí? Él comprendió que no existían las casualidades, comprendió que era importante saber qué era lo que había que hacer. En Hechos 9, versículo 6, cuando Saulo de Tarso va en camino a Damasco a destruir a la iglesia en Siria, él cae al piso, ¿sí? Y pregunta: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y acto seguido dice: ¿y qué quieres que yo haga? ¿Se da cuenta que cuando uno tiene un encuentro con el Señor, esta pregunta es tremendamente importante? Señor, ¿qué quieres que haga? Dile al que está a tu lado: ¿le has preguntado a Dios qué quiere Dios que tú hagas? ¿Sabes lo que Él quiere que tú hagas hoy? Hoy. ¿Sí? Porque la voluntad de Dios es continua. Mire, la voluntad de Dios es continua. Sí, hace 20 años le pregunté. No, pero ¿y hoy? Hoy. Cada época es un desafío nuevo. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Es esto realmente lo que tú quieres que yo haga? ¿Sí? Te voy a decir: está lloviendo. Me voy a subir al techo porque está lloviendo. ¿Y es eso lo que Dios quiere que usted haga? Pero ¿cómo, Andrés? Si es obvio. ¿Sí? Y después se cae del techo. ¿Sí? Dice: ¿pero por qué Dios me permite? ¿Y usted le preguntó a Dios si eso era lo que quería que hiciera? ¿No era mejor ahora poner un baldecito y esperar a que parara de llover y de ahí se sube al techo? ¿O no? Así, miren, así de básico, pero en esas cosas nos caemos, hijos de Dios. En esos detalles nos caemos. Pero ¿cómo Dios no va a querer que arregle el techo ahora? Y si quiere que lo arregles mañana, porque mañana va a dejar de llover. ¿No te parece más sensato? Y un tercer aspecto que Josías entendió es que él estaba en aprietos. Hijo de Dios, yo quiero mencionarles esta perspectiva porque creo que es muy actual. Cuando Josías lee, ¿sí? Dice el versículo, vamos al versículo 13, Manu. El versículo 13 dice: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. En términos sencillos, ¿qué está diciendo Josías? Estamos en la olla, compadre. ¿Sí? Estamos en graves aprietos, estamos en grandes problemas. Eso, queridos hijos de Dios, se llama discernimiento. Cuando uno lee la Biblia dice: oh Señor, ahora entiendo en qué tiempo estamos. Yo mismo he tenido que corregirme en muchos aspectos, sobre todo por los tiempos. ¿Sí? Por años, yo tengo prédicas de años, ¿sí? Presentaciones en PowerPoint, en fin, hablando de lo que va a venir para Chile, lo que va a venir para Chile. ¿Sí?
Y yo mismo he tenido que corregirme, no, ahora estamos viviendo. Hace 15, 20 años, va a llegar un tiempo, va a llegar un tiempo, va a llegar un tiempo. Y yo mismo he tenido que autocorregirme. No, ya estamos en este tiempo. Y me atrevería a decir que por lo menos hace 10 años estamos viviendo en ese tiempo. ¿En cuál tiempo? En que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. En los últimos Super Bowl, los Super Tazón en Estados Unidos, que es uno de los eventos televisados más importantes en el mundo, el satanismo está a las 12 del día. Millones de dólares. Usted sabe que los comerciales más caros son los que se muestran en el Super Bowl. Es el evento televisado más importante, uno más importante del mundo. Se gastan millones de dólares en el show de medio tiempo. Y cada vez es más satánico, abiertamente más satánico. ¿Sí? Como lo mismo que en el carnaval de Río. ¿Sí? Cada vez es más satánico, es abierto, ya no es especulativo, no es que como que me da la idea. ¿Sí? No, es abierto. Y no vi la inauguración de la Copa América, pero entiendo que la polémica es por qué alguien habló de Jesús en la Copa América. ¿Por qué se juntó gente en un estadio y llamaron a un pastor para que hablara acerca de Jesús? Esa es la polémica. ¿Sí? En el último Mundial de Fútbol hicieron una presentación abierta del Corán, ¿sí? Porque el Mundial se realizó en Qatar, que es un país musulmán. Y todo un desarrollo, toda una performance, toda una presentación. Nadie dijo nada. Y aquí un pastor se para, pesca una Biblia y habla de Jesús y de que el mensaje de Jesús no ha pasado de moda. Y hay que incendiar el planeta. ¿Entienden? Cuando yo mismo me he tenido que corregir para decir, no es que viene, ya estamos, hoy. Llaman a lo bueno malo, a lo malo bueno. Ajá. Él, Josías, entendió cuando leyó el libro de la ley, dijo, estamos en problemas. Esto es fundamental. Por eso mandó a toda esta gente, ¿sí? Que se repite aquí. Por favor, todo un equipo, vayan y pregunten, ¿qué tenemos que hacer? Rápido. Esto es urgente. Vayan y pregunten qué es lo que tenemos que hacer. Y como me dijo una vez alguien, el que manda no ruega. ¿Sí? Entonces el rey dijo, hagan esto, ¿y qué creen que hizo la gente? Fueron. Evidentemente, pues si el rey está diciendo. Entonces el versículo 14 dice, entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías. Partieron toda esta gente. ¿A dónde fueron? Dice, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad. Y hablaron con ella, y ella les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome, miren el nivel de las palabras, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, la propia familia del rey. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores. También yo te he oído, dice Jehová.
moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo he oído, dice Jehová, por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Uno no solamente no debe menospreciar a las personas, asesinándolas. Uno también entiende que cada vida está puesta para un minuto específico. Yo les comenté, cuando el rey dice, id y preguntar por mí a Dios, ¿qué va a pasar? La pregunta no era fácil, porque ya prácticamente no quedaban profetas, excepto esta mujer. Para que ustedes entiendan, aquellos que les gusta leer la Biblia, ella, Hulda, es una especie de Débora. ¿Sí? Es de esas mujeres que aparecen para salvar la escena. ¿Sí? Cuando nadie se lo imagina, cuando nadie lo piensa, es una especie también de Rahab, la prostituta en Jericó. ¿Sí? Nadie se imaginó que en la casa de la prostitución iba a haber la salida. ¿Sí? Hulda en esa época es la mujer para ese momento. La mujer para ese momento. Y era una persona reconocida. ¿Sí? Ella estaba consagrada para Dios. Que haya vivido, dice que tenía el respeto del pueblo, porque fueron directos donde ella, sabían quién era. Dice que ella vivía en la segunda parte de la ciudad. Esa segunda parte de la ciudad se conoce como la Misné, que es una parte nueva en Jerusalén, en esa Jerusalén, entre el templo y el palacio del rey. ¿Y por qué es interesante que ella habite ahí? Porque en cierta medida manifiesta que aún geográficamente a toda la gente que buscaba a Dios la estaban echando fuera. Tenían que ir a buscar cosas nuevas. ¿Sí? En cierta medida que ella se encuentre en ese segundo lugar, ¿qué implica? Que si era temerosa de Dios, no iba a poder estar en los mejores lugares cerca en el centro de Jerusalén. ¿Dónde tenía que vivir? Allá, lejos. Como se dice vulgarmente, en la periferia. ¿Sí? Este barrio nuevo no es nuevo porque sea mejor, es nuevo porque tiene que encontrar un lugar donde estar. No te queremos aquí. Y esa realidad no es menor. Y la van a buscar. Ajá. Y como esposa de un oficial, dice que era la esposa de Salum. Y Salum era un oficial del palacio. Ella tenía ese reconocimiento. Era una mujer conocida. ¿Sí? Josías manda a preguntar por qué. Porque él dice, estamos en serios problemas. En serios problemas. Y lo que Hulda le responde es, estás en más problemas de lo que tú te imaginas. O sea, lo que tú piensas es peor. ¿Sí? Lo primero que ella responde, ¿qué es? Dígale al que los mandó que está en lo cierto, pero la cosa es peor de lo que él piensa. ¿Por qué es peor de lo que él piensa? Porque dentro de las palabras que Hulda le dice, le dice, mi fuego se incendió, dice Jehová, y no se apagará. Hay cosas, hijos de Dios, esto también nos debe llevar a entender que Dios es misericordioso, ¿sí? Que Dios tiene paciencia, pero tenemos que tener mucho cuidado de empujar las cosas hasta tal punto que Dios diga, aquí no hay retorno. Ojo con esto, hijos de Dios. Dios sabe por qué se lo estoy diciendo. No solamente ustedes, sino que los que están viendo también esta enseñanza. Tengamos cuidado de empujar las cosas hasta tal punto que Dios diga, lo siento, ya no hay retorno. Ya te he dado toda mi misericordia, te he mostrado todo mi favor, he tenido paciencia contigo, te he esperado. Porque esa es la realidad que Hulda le dice. Josías, ¿tú piensas que tú estás mal? Te cuento que el asunto se acabó. No hay más tiempo. No hay más tiempo, dice Hulda. ¿Sí? Él había comprendido las palabras y el mal que venía. Lo que Hulda le reafirma es que el problema era inminente. Esto iba a suceder en cualquier minuto. En cualquier minuto. ¿Sí?
¿Sí? Ahora, a pesar del desastre, Dios vio en Josías 3 características. Primero, oyó la palabra del Señor, o sea, prestó atención. Segundo, su corazón se enterneció. A pesar de provenir de una familia y de un entorno duro, él tenía un corazón tierno. ¿Tienes tú un corazón tierno? Primero, oyes la palabra de Dios. Segundo, ¿tienes un corazón tierno? Tercero, se humilló delante de Dios. Son las características que ella reconoce de parte del Señor. Dice, oíste mi palabra, te enterneciste, te humillaste. ¿Y por qué no era menor? Porque él tenía corona si era rey. Pero la corona no le pesaba para agacharse. ¿Sí? Entonces uno puede tener corona y le pesa. No, yo no me puedo agachar, porque yo no estoy para estas cosas, porque yo tengo corona. ¿Sí? Claro. Y esto es muy atingente con la realidad, y esto lo tuvimos la oportunidad un grupo de nosotros de aprenderlo en Israel, respecto de las vírgenes sensatas y las insensatas. Y para mí, perdonen que me extienda un poquitito más, pero esta fue una enseñanza que a mí me marcó mucho. Me marcó mucho, ¿sí? Porque también sacó cosas que yo no había comprendido del porqué de que unas fueran sensatas y otras sean insensatas. Lo voy a leer muy rápido. Mateo 25, si ustedes quieren abrir su Biblia rápidamente. Mateo 25 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Una de las cosas que nos explicaron, fuimos a un jardín bíblico y fuimos a un lugar donde se hacía el aceite y se prensaba el aceite. Y eso era un trabajo. Y ese trabajo, ¿qué implicaba? Agacharse, ensuciarse, ¿sí? Trabajar. Implicaba sacarse la corona y ponerse a trabajar. Entonces, quien nos contaba esto decía, ¿por qué fueron insensatas? Porque ellas no querían agacharse. ¿Sí? Ellas no querían trabajar. Ellas no querían moler. ¿Sí? Entonces las que eran sabias le dijeron, no vayan a comprarse, total, eso se ajusta más a su realidad. Y a ella le hizo sentido, sí, en realidad vamos a ir a comprar. ¿Para qué vamos a estar ensuciándonos aquí? ¿Sí? Humillándonos. Siendo como sirvientas. No, nosotras no estamos para eso. ¿Sí? Entonces cuando las sabias le dijeron, vayan a comprar para que no les falte a nosotros, nos falte a nosotros. ¿Sí? Ellas dijeron, sí, en realidad, eso es como más propia de nosotras. ¿Sí? Cuando yo lo vi ahí en ese lugar y escuchando la explicación, yo de verdad me quebré y decía, Señor, qué increíble. Es esto, es el orgullo. Es el gran problema de los seres humanos. El orgullo, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Por qué dice, te humillaste, le dice a Josías? Porque tenía corona, pero no tuvo temor, ¿sí? De rasgar sus vestiduras, no le importaba lo que dijera la gente. ¿No? Y no se preocupó solamente por él, dice, por todo el pueblo, por todo Judá, por toda la gente. ¿Qué caracteriza un corazón enternecido? 3 características. No es indolente, o sea, no le da lo mismo la desgracia de la gente. ¿Sí? No vive de las apariencias.
Josías rasgó sus vestidos. Y no es que se fue a cambiar a los 10 minutos después. Rasgó sus vestidos de tal manera que se mantuvieron así, porque era una señal de luto, de duelo. Ajá. Pero para un rey era mal visto. A lo mejor en esta época es bien visto, porque como toda la gente anda con la ropa rota. ¿Sí? Pero en la época del rey, que el rey estuviera con las vestiduras rasgadas, ¿cómo el rey está así? ¿Sí? ¿Cómo el rey está así? Ajá. Pero él no se preocupó por las apariencias. Y además se conmueve fácilmente ante la presencia del Señor. Y dice Hulda, yo vi que lloraste. Esto te lo digo de parte del Señor, yo vi que lloraste. Uno de los casos más tremendos en Israel, el Israel de la Biblia, del Antiguo Testamento, es Acab, que era perverso. Nómbreme a cualquier pelafustán malo y Acab era más malo todavía. ¿Sí? Y dice que él se arrepintió y Dios lo escuchó. Yo dije, Señor, te pasaste. Te pasaste. Yo no hubiera perdonado a Acab. Yo lo meto en la cárcel. ¿Sí? 20 cadenas perpetuas le doy. Yo soy juez, le doy 20 cadenas perpetuas, tranquilo, ¿sí? Y ni me inmuto. Y golpeo la mesa. Y dice que Acab lloró y Dios lo perdonó. Dijo, vas a ver las consecuencias, pero no tú, tus hijos. ¿Sí? Digo, qué increíble cómo es Dios. Por eso Él destaca aquí. Mire, todas las cosas que estén pasando en su vida, clame al Señor, busque al Señor. ¿Sí? Llore delante del Señor. Llore con el Señor. La Biblia dice que Dios le va a escuchar. Y le va a responder. Dios le va a responder. Para que oremos. La palabra que Josías recibió fue de consuelo, ya que Dios le prometió que no vería el mal que estaba determinado sobre la tierra. ¿Cuál era el mensaje? Dígale a Josías, respecto de Josías, dice, así dice el Señor, yo he visto todo lo que tú has vivido. Yo conozco tus lágrimas, he visto tu dolor, he visto todo lo que tú has vivido. Y yo te voy a responder. El mal viene. Yo quiero hacer hincapié en esto, hijos de Dios. Porque después de Josías se levantó otro rey y vino el mar. Y vino el mal sobre Israel, sobre Jerusalén particularmente. ¿Sí? O sea, el mal estaba ahí. Josías zafó. Pero la generación que siguió, no. ¿Sí? Vio el mal. Entonces pienso en esta realidad. Tenemos una única oportunidad. Dios le dice a Josías, no, el mal está determinado, o sea, viene el juicio. Viene el juicio sobre Jerusalén. Pero no lo vas a ver. Lo van a ver la generación que sigue. Y para que entendamos un contexto más actual, vamos al Apocalipsis. ¿Qué dice el Apocalipsis a este respecto? Hasta el día de hoy, yo hablo del Apocalipsis y hay gente que tiembla y dice, uy, no. Y las palabras que fueron para Josías son las mismas palabras que Dios le da a la iglesia en este tiempo. Hoy vengo al 2024. ¿Sí? Esto tiene que haber sido aproximadamente como el 900 antes de Cristo. ¿Sí? Ahora vengo al 2024. 22 de junio. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia hoy? Apocalipsis 3, versículos 10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El mal
y el juicio viene sobre este mundo. Ya no hay más. ¿Cómo graficarse los hijos de Dios? No quiero ser irreverente. Yo a veces mismo digo, Señor, no quiero ser irreverente contigo. En mis esfuerzos de tratar de manifestarles cómo, ¿sí? Si aún Dios le mandara un mensaje a usted a su teléfono, yo creo que hay gente que no creería, que dice, no, pero... Dios dice aquí, miren, el mal viene, o sea, el juicio viene. Esto ya está determinado. Pero ¿qué dice el Señor a la iglesia fiel? Dice, yo te voy a librar. Yo te voy a librar de esta hora de la prueba. Te voy a sacar. En otros términos, te voy a raptar de aquí, hijo de Dios, hija de Dios. Te voy a quitar. Porque no te quiero aquí. A Josías le dijo, yo te voy a librar del mal. Tú no lo vas a ver. La que sigue, sí. Dios nos dice a la iglesia, yo te voy a librar. Porque la hora viene. ¿Cuál es el consejo? Retén lo que tiene, porque se te ha dado corona. Josías recibió una corona porque él era parte del reino, era un tema heredado. Era lógico que los hijos recibieran de los padres porque hablamos de una herencia real, de una dinastía, de una dinastía. Nosotros tenemos corona, pero no por dinastía. Porque Él dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Mira el que está a su lado a ver si se le ve la corona o se le ve otra cosa a lo mejor. La corona. ¿Qué nos dice el Señor? Retén lo que tienes. Retén lo que tienes, retén lo que tienes. Les dije Proverbios 1:10. Si los pecadores te quieren tentar, no consientas. No te vayas tras cualquier oferta, cualquier cosa, no te vayas tras de eso. ¿Sí? Retén lo que tienes para que tu corona no te sea quitada. Vamos a orar, hijos de Dios. Padre, confío en el poder que tiene tu palabra, porque tu palabra tiene poder, porque en tu palabra hay autoridad. Porque en tu palabra, Señor, encontramos la sabiduría que necesitamos, la ciencia y el conocimiento que necesitamos. Es en tu palabra, Señor. Es en tu palabra, Dios, que encontramos lo que verdaderamente nuestra alma necesita. Y yo he compartido este día tu palabra, Señor. Porque de manera personal a mí me ha ministrado mucho y me ha hecho preguntarme, ¿tengo un corazón tierno para ti, Señor? Se destacó de Josías, he visto que te has enternecido. Cuando leíste la Escritura, cuando entendiste que producto del pecado de tus padres y de tu entorno venía juicio, tú te enterneciste, lloraste, clamaste. Oh Señor, por favor, bendito Dios, por favor, ayúdanos, que nuestro corazón se enternezca contigo, Señor. Y si producto de la maldad, si producto del dolor, si producto de los malos ejemplos, nuestro corazón se ha endurecido, perdónanos, Señor, perdónanos. Que nos volvamos a enternecer contigo. Por favor, bendito Dios, por favor. Por favor. Gracias por poder reunirnos el día de hoy.
Gracias por recibir tu palabra. Gracias porque ella también nos sirve para darnos cuenta de cuál es el estado de nuestra vida delante de ti. En humildad, en sencillez, te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Ante ti doblo mi rodilla, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies, a tus pies. Eres Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita. Compraste mi vida con tu sangre bendita. Te humillaste hasta la muerte en la cruz. Y es por eso que me voy y me niego en tu cruz. Me humillo, mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies. Hoy me rindo a tus pies. Me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Hoy me abro ante ti. Hoy me abro ante ti y me expongo ante tu luz y presento todo lo que soy, Jesús. Yo te ofrezco mi ser, te lo entrego, mi Señor. Recibe el regalo, recibe el regalo de mi amor. Recibe el regalo de mi amor. Sí, Señor. Tú te entregaste por nosotros, bendito Dios. Te entregaste, amado Jesús, para darnos vida. Por eso nos llamas en este tiempo a retener lo que hemos recibido. Retener lo que hemos recibido, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Perdonaste, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus
esté en mi postro adorarte. No hay lugar más alto, Más grande más grande. estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, Más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré. Yo le he postrado postrado a tus pies. y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, 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 oh. Y aquí permaneceré postrado. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.